Hola, hoy venimos a contaros en qué consiste la actividad de inteligencia emocional que desde hace algunos años impartimos en el Colegio San Joaquín y Santa Ana. Mi nombre es Isabel, soy la directora del proyecto Crea Emoción, ella es Raquel y es la profesora para infantil y juvenil. Primero os voy a contar yo en qué consiste el proyecto y después haré algunas preguntas a Raquel para que ella os cuente en qué consiste la actividad propiamente dicha dentro del colegio. Crea Emoción es un proyecto que se dedica a impartir inteligencia emocional tanto para adultos, adolescentes y niños, y en organizaciones, centros educativos, empresas, como en formaciones en abierto para cualquiera que se quiera apuntar. Nuestra metodología está basada en la propuesta que hizo a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud en 1993, a la que llamó las 10 habilidades para la vida. Son una serie de competencias para el bienestar psicosocial del ser humano, habilidades tan importantes como el manejo de emociones y sentimientos, como el desarrollo del pensamiento crítico, el autoconocimiento, la capacidad de empatizar, la toma de decisiones. En estas competencias se basa la formación que nosotros impartimos. Ahora voy a hacer una serie de preguntas a Raquel y ella os va a contar en qué consiste la actividad. ¿Podrías decirles cómo son tus clases de inteligencia emocional? Bueno, pues yo siempre me gusta dividir el curso en 3 bloques principales, siendo el primero siempre autoconocimiento, que es la base, y en autoconocimiento vemos pues principalmente quién soy yo, qué habilidades tengo, qué cosas se me dan bien, qué cosas no se me dan tan bien, cómo reacciono, qué tipo de temperamento, veo todo lo que es relacionado conmigo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque es la base del desarrollo personal. Al final tengo que saber qué tengo que saber qué me falta, tengo que conocerme en profundidad para tener un concepto más objetivo de mí principalmente y para saber cómo quiero, en qué sentido quiero desarrollarme. En el segundo bloque siempre lo dedicamos al área emocional. Es súper extenso, la verdad, porque desde el principio vemos pues qué es una emoción, qué tipo de emociones existen, cómo reconozco mis emociones, cómo desarrollo, cómo gestiono mis emociones. Y en el tercer bloque, una vez que hemos visto todo esto, vemos habilidades sociales, que pueden ser la empatía, la asertividad, la escucha activa. Y bueno, esto es muy importante porque aprendemos desde pequeños a relacionarnos de manera eficiente, a encontrar el bienestar en nuestras relaciones, a entender al otro, a hacerme entender yo también, y esto pues al final es súper importante aprenderlo desde que somos muy pequeños. ¿Tú has visto cambios en los alumnos en el tiempo en que han estado contigo? Pues la verdad es que sí, además es muy llamativo porque desde el primer bloque, que es autoconocimiento, empiezas a ver cambios muy significativos, porque en cuanto, aunque sean muy chiquititos, en cuanto ellos empiezan a mirar hacia adentro y empiezan a darse cuenta de algunos aspectos de sí mismos, enseguida empiezan a cambiar cosas. Puedo contarte, por ejemplo, un alumno que tenemos desde el primer año que estamos en San Joaquín y Santa Ana, que cuando llegó era muy chiquitito, estaba en tercero de infantil y además tenía un autoconcepto un poco pobre porque era de los pequeñitos de su clase y él se sentía un poquito incapaz, ¿no? Nos dimos cuenta de esto porque no se relacionaba muy bien con sus compañeros, tenía algo de complejo de inferioridad, cuando se dibujaba muy chiquitito en una esquina del papel. Y en el momento en el que empezó a mirar hacia adentro y a ver que sí, que era el chiquitito, pero que también era inteligente, que también era buen compañero, que también sabía escuchar, que también era amable, y empezó a aprender todas esas cosas buenas que tenía, su autoconcepto mejoró un montón, se hizo mucho más objetivo y a final de curso se relacionaba de manera muchísimo más natural con sus compañeros, no veías que hubiera ese miedo, se dibujaba así de grande en mitad del papel. Entonces, ese tipo de cambios se ven pues en todos los cursos. Y cuando ellos aprenden a manejar mejor sus emociones, a gestionar sus emociones, ¿ellos te cuentan algo, algún cambio que ellos hayan experimentado? Pues más que ellos te lo cuenten, es una cosa que se ve. A mí una cosa que me dicen mucho los padres, por ejemplo, es que los ven más tranquilos. Que esa es la manera de expresarlo de los padres, pero realmente no es que estén como tal más tranquilos, es que al aprender a gestionar sus emociones, eso es un descanso para ellos, porque ya no tienen que lidiar con la energía que supone tener una emoción constantemente, es como que aprenden a gestionar, a librarse de la emoción, y eso es una cosa que se nota mucho. ¿Y qué cambios ves tú cuando ellos aprenden a desarrollar sus habilidades sociales?
o qué cambios te cuentan ellos o sus padres cuando trabajan esa tercera área que mencionabas antes? Bueno, pues a la hora de resolver, sobre todo, es muy significativo. Al principio del curso, a mí me gusta mucho, cuando ellos tienen que resolver conflictos, actuar un poco de guía, pero me gusta que ellos vayan aprendiendo de los propios errores que van cometiendo cuando se relacionan e ir señalándoselos, porque el aprendizaje al final es muy vivencial, sobre todo con los que son más pequeños. Y al final ves que si tú los mandas a resolver un conflicto apartados y al principio tardan media hora, pero al final vienen contentos y lo has resuelto, cuando llevas 9 meses de formación, los niños se van a la esquina y al minuto ya vuelven y ya son amigos y ya han resuelto. Y además te cuentan cómo han resuelto desde el respeto, desde la empatía, cómo han expresado, cómo han sabido expresar lo que sienten. Y eso se nota muchísimo, eso es bienestar para ellos. Y por último, ¿podrías contarles cómo es nuestra metodología, cómo aplicas la metodología en clase? Si son alumnos más nuevos o si ya llevan más tiempo, si son más pequeños o son un poquito mayores. Normalmente con los que son más mayores quizá varía un poco, pero con los que son más pequeñitos siempre intento hacerlo a modo de reflexión. En vez de, como suele ser el sistema tradicional, ver una serie de teoría y luego llevarlo a la práctica, a mí me gusta directamente hacer la práctica y de ahí elaborar una reflexión. Esto va a hacer que la próxima vez que se enfrenten a una situación donde esté implicado esto que hemos visto en clase, automáticamente van a revivir la reflexión que hicimos acerca de esto. Sobre todo con los más pequeños funciona muy bien y con los más mayores también. Luego si por ejemplo ya son más mayorcitos y es el caso de los que llevan 4 años conmigo por ejemplo, hacemos una vez al mes siempre una clase de inteligencia emocional aplicada. ¿Qué significa esto? Pues que presentamos un caso particular de algún alumno que quiera o alguno que se hayan inventado ellos donde podamos aprender gestión emocional o inteligencia social, lo presentamos en clase y ellos van dando diferentes visiones que tienen sobre el asunto y es muy enriquecedor para ellos porque ven diferentes aportes de los compañeros, ven cómo se enfrentarían a otras situaciones de otros compañeros y además si es un caso que ellos están presentando de manera particular, pues ayudamos a resolver ahí. ¿Y de cara a los padres, das algún tipo de apoyo para que los padres sepan qué es lo que se hace en inteligencia emocional con sus hijos, cómo van avanzando, cómo los padres pueden saber qué se está viendo en clase? Pues una vez al trimestre siempre enviamos un informe con todo el contenido que hemos dado en el trimestre y además un comentario con alguna observación que podamos tener pues de algún alumno particularmente, cómo ha visto el temario, si le hemos visto más, menos interesado, si creemos que está más, menos implicado con ese tema en concreto, si los cambios que hemos observado, etcétera. Pues un comentario sobre lo que creemos que es más relevante sobre el desarrollo que ha tenido en ese tema en particular. Y luego pues tenemos un grupo de WhatsApp y ahí estamos siempre disponibles para consultas, para si quieren quedar, para comentar algún caso particular o cualquier cosa, pues siempre estamos ahí. Bueno, pues esperamos que os haya resultado de utilidad esta explicación y que os haya servido para que nos conozcáis un poquito mejor. En cualquier caso, estamos a vuestra disposición para que cualquier consulta que nos queráis hacer. Encantadas de haber compartido este ratito con vosotros. Hasta luego. Adiós.